Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, sumergiéndonos en el fascinante mundo de las historias que nos tocan el alma. Hoy, tenemos entre manos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísimas ganas, con esa emoción que se acumula episodio tras episodio. Vamos a sumergirnos de lleno en la historia que ha cautivado a miles, la épica y apasionante travesía de Kerem y Ande. Prepárense porque no solo vamos a hablar de ello, sino que vamos a revivir ese momento tan ansiado, esa segunda oportunidad que todos, en secreto o a gritos, queríamos ver florecer. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja. ¿Y cómo no serlo? Su historia tiene ese toque mágico, esa chispa innegable que te atrapa desde el primer instante. Desde sus inicios, la química entre Kerem y Ande ha sido palpable, casi eléctrica. Y a pesar de los altibajos de las tormentas que han atravesado, siempre ha quedado esa llama, esa esperanza que nos hacía mantenernos aferrados a la idea de que su amor era algo especial, algo que merecía una nueva oportunidad. Si por alguna casualidad del destino, todavía no forman parte de esta comunidad apasionada por las historias que nos hacen vibrar, les invito de corazón, con la mayor sinceridad, a que le den ese botón de asterisco suscribirse ahora mismo. No se pierdan ningún vídeo porque aquí hablamos de lo que a ustedes les apasiona, desgranamos cada detalle, exploramos cada emoción. Únanse a la familia. Y bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a desglosar escena por escena, emoción por emoción, ese instante crucial, ese punto de inflexión en el que Kerem y Ande tuvieron la oportunidad de reencontrarse. Un encuentro que significó mucho más que dos personas cruzándose en el camino. Fue la posibilidad de sanar viejas heridas, de mirar hacia atrás sin rencor y, quién sabe, quizás de empezar de nuevo con una perspectiva renovada y un amor fortalecido. Ustedes saben que en el mundo de las series, a veces las parejas que más amamos pasan por momentos increíblemente difíciles. La tensión que se genera, la angustia que sentimos como espectadores hasta que vuelven a estar juntos, es casi insoportable. Y Kerem y Ande sin duda alguna, no son la excepción. Recordemos un poco el contexto, esa previa que nos dejó con el corazón en vilo. Hubo un tiempo no muy lejano en la memoria de los fans, en el que las cosas entre ellos se pusieron, digamos, complicadas. Decisiones equivocadas, malentendidos que crecieron como la hiedra, orgullo que actuó como muro impenetrable. Las típicas cosas que en la vida real nos pasan a todos y nos hacen tropezar, pero llevadas a un nivel de drama televisivo que nos roba el aliento, nos hace contener la respiración. Y justo cuando pensábamos con una punzada de tristeza, que la distancia entre ellos era insalvable, que el abismo se había hecho demasiado grande para cruzarlo, ¡boom! Apareció esa oportunidad. Ese momento que todos esperábamos con el corazón en un puño, con la esperanza más brillante que nunca. Pero, ¿qué fue lo que hizo que este reencuentro fuera tan especial? No fue solo el simple hecho de verse de nuevo, de encontrarse en el mismo espacio físico después de tanto tiempo. Fue el cómo se dio. Fue la atmósfera que se creó, la intensidad de las miradas, las palabras. Fue el reconocimiento mutuo de que a pesar de todo el tiempo transcurrido, a pesar de las circunstancias que los habían separado, la conexión seguía ahí latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Analicemos los detalles, esos pequeños grandes elementos que contribuyen a construir una escena inolvidable. La ubicación elegida, ¿era un lugar cargado de significado para ellos? El momento del día, la luz del atardecer o la penumbra de la noche añadían un matiz especial. Incluso la ropa que llevaban, reflejaba su estado de ánimo, su evolución o quizás un intento inconsciente de volver a conectar con su yo anterior. Todo contribuye a crear esa escena que se graba en nuestra memoria colectiva. Y las actuaciones de Kerem y Ande, simplemente espectaculares. Lograron transmitir una mezcla magistral de sorpresa e incredulidad, el peso del resentimiento acumulado, y sobre todo, un anhelo profundo, casi desesperado, de volver a conectar, de tender puentes sobre el pasado. Ese primer cruce de miradas, esa pausa cargada de significado antes de que uno de ellos se atreviera a decir algo. ¿Se acuerdan? Esos segundos que se sienten como una eternidad, donde pasan por la cabeza 1000 pensamientos, 1000 recuerdos, 1000 miedos y 1000 esperanzas. Piensen en los miedos que ambos debían estar sintiendo. El miedo a ser rechazados de nuevo, a que la herida se reabriera. El miedo a repetir los mismos errores del pasado, a caer en las mismas trampas. El miedo a que la otra persona hubiera cambiado de una manera irreversible, o peor aún,
que ya no sintiera lo mismo, que el amor se hubiera extinguido por completo. Y sin embargo, ahí estaban, frente a frente, exponiendo su vulnerabilidad al mundo y, sobre todo, al otro. Esa valentía de poner una vez más el corazón en juego, de arriesgarse a sentir de nuevo, es lo que hace a Kerem y Ande tan admirables. No se trata solo de un romance de televisión, de una historia de ficción para entretenernos. Se trata de una historia sobre la resiliencia del amor, sobre la capacidad humana de perdonar, de dejar ir lo que duele y de darse una segunda oportunidad. Y seamos sinceros, ¿quién no ha deseado alguna vez en la vida poder retroceder, apretar el botón de rebobinar y arreglar las cosas con alguien importante, con esa persona que marcó nuestra existencia? Ahora desglosemos las escenas clave de este reencuentro. Imaginen la primera vez que uno de ellos ve al otro. ¿Fue una sorpresa total, un encuentro del destino inesperado? ¿O había alguna mínima expectativa, alguna señal que les hacía intuir esa posibilidad? Detallemos esos gestos sutiles que también transmiten las emociones. Una mano que tiembla levemente, una sonrisa nerviosa que intenta disimular la inquietud, una mirada que se desvía por un instante cargada de interrogantes y vuelve a fijarse, buscando respuestas. Cada pequeño detalle suma a la intensidad del momento, construye el suspense, nos involucra más profundamente en su historia. Luego vienen las palabras. ¿Fueron directas y sinceras, desnudando el alma sin rodeos? ¿O estuvieron cargadas de ironía y sarcasmo, como un escudo para proteger la vulnerabilidad que amenazaba con desbordarse? Recuerdo que en un momento Kerem le dijo algo así como, «No esperaba verte aquí». Y la respuesta, «Uf». Esa respuesta dejó a todos con la boca abierta, ¿verdad? Era la confirmación de que el pasado seguía presente, no olvidado, sino como un telón de fondo que daba contexto a este nuevo encuentro. Pero al mismo tiempo era la invitación tácita a un futuro, a la posibilidad de escribir un nuevo capítulo juntos. Y hablemos de las emociones, esa montaña rusa que vivieron y que nosotros sentimos con ellos. La alegría contenida, que pugnaba por salir a la luz. La tristeza de los recuerdos dolorosos, de las pérdidas y los desengaños. La esperanza que se empieza a asomar tímidamente como un brote en primavera, frágil pero llena de vida. Los actores lograron transmitir todo esto de una manera tan auténtica, tan cruda, que te sientes parte de la escena. Te pones en su lugar, sientes su nerviosismo, su alivio, su deseo irrefrenable. Y es que eso es lo que buscamos en una buena historia, conexión. Buscamos personajes con los que nos podamos identificar, cuyas luchas y triunfos sintamos como propios, como si fueran nuestras propias batallas. Kerem y Ande en este momento de segunda oportunidad, nos brindan precisamente eso, una conexión humana profunda. Analicemos también la reacción de los personajes secundarios. ¿Cómo reaccionaron sus amigos o familiares al verlos juntos de nuevo? A menudo estas reacciones añaden una capa extra de emoción y realismo a la historia. A veces son de alegría pura y desinteresada, otras de cautela, temiendo que se repitan los mismos errores del pasado. Pero en general, creo que todos estábamos del lado de Kerem y Ande, deseando con todas nuestras fuerzas que esta vez sí funcionara, que su amor lograra superar todos los obstáculos. Es como si su felicidad se convirtiera en la nuestra, y su sufrimiento en nuestro propio dolor. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora, ese elemento tan crucial en la narrativa audiovisual. La música que acompañaba esas escenas, esencial. Una melodía suave y emotiva que realzaba la tensión y la belleza del reencuentro, creando una atmósfera casi mágica. O quizás un crescendo poderoso que acompañaba ese momento de decisión crucial, el instante en que ambos decidían dar un paso adelante. La música tiene ese poder inigualable de amplificar nuestras emociones, de llevarnos a un estado de éxtasis o de profunda melancolía. Y en este caso hizo que el momento del reencuentro fuera aún más icónico, más memorable. Además de la trama romántica, este reencuentro también puede haber representado un punto de inflexión fundamental en el desarrollo de los personajes. Quizás aprendieron lecciones importantes del pasado, crecieron como individuos, se dieron cuenta de sus errores y de sus fortalezas. Y ahora abordan la relación con una madurez diferente, con una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Esta evolución es fundamental para que una historia sea creíble y para que sus personajes nos sigan interesando, para que sigamos invirtiendo nuestras emociones en ellos. No se trata solo de volver a estar juntos, sino de volver a estar juntos de una manera mejor, más fuerte,
más consciente, más arraigada en el aprendizaje. Este título, Kerem y Ande Segunda Oportunidad, el momento que todos esperaban, realmente encapsula la esencia de lo que vivimos como espectadores. Fue un momento que se construyó a lo largo de en muchos episodios con paciencia, con suspense, con idas y venidas que nos mantenían al borde del asiento, y que finalmente nos regaló esa recompensa tan anhelada. La anticipación, la tensión acumulada, la liberación de la alegría contenida, todo eso forma parte de la experiencia de ser fan, de ser parte de una historia. Y para aquellos que quizás no han seguido la serie tan de cerca, les digo que la fuerza de esta pareja radica en su complejidad. No son perfectos, cometen errores, tienen defectos, pero tienen una capacidad asombrosa para perdonar, para levantarse tras la caída y para luchar con todas sus fuerzas por lo que creen, por lo que aman. En resumen, hoy hemos tenido el privilegio de revivir uno de esos momentos que marcan la historia de una serie, uno de esos episodios que se guardan en la memoria de los fans para siempre. Hemos analizado la profundidad de las emociones de Kerem y Ande, la importancia de los gestos, las palabras y la atmósfera que rodearon su ansiado reencuentro. Hemos hablado de cómo esta segunda oportunidad no solo representa el regreso de una pareja querida, sino también el crecimiento, la madurez y la evolución de sus personajes. Ha sido un viaje lleno de pasión, de reflexión, de nostalgia y sobre todo, de la confirmación de que el amor, con esfuerzo, perdón y un poco de fe, puede superar muchos obstáculos, incluso los que parecen insalvables. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Kerem y Ande. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo este momento tan especial, sintiendo de nuevo esa emoción que nos hizo suspirar. Me encantaría saber qué fue lo que más les impactó de este reencuentro, qué frase o qué gesto se les quedó grabado en la retina y en el corazón. Déjenme todos sus pensamientos y opiniones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y compartir esta pasión que nos une. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha traído buenos recuerdos y les ha hecho sentir de nuevo esa conexión con Kerem y Ande, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, o de las buenas historias de amor que nos inspiran. Y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos desgranando las historias que más nos apasionan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.